Buenas tardes, mi nombre es Fabián Núñez, soy investigador específico de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica y con ustedes como parte del proyecto Cielo, hoy vamos a tocar lo que es el tema de alimentación infantil para la prevención específicamente de lo que es la obesidad. Para mí es un gusto hablarles con ustedes parte de lo que es el manejo nutricional para lo que es la obesidad infantil. El objetivo es mencionar la importancia del manejo nutricional de la obesidad infantil para mejorar la calidad de vida y las comorbilidades de este grupo de población. Como parte del contenido en los objetivos, vamos a ver la parte del objetivo del manejo nutricional de la obesidad infantil, las formas de evaluar y diagnosticar lo que es la obesidad infantil, aspectos a considerar en el manejo nutricional y recomendaciones nutricionales que podemos aplicar específicamente para este grupo de población. Entonces, como los objetivos del manejo nutricional para la obesidad infantil, podemos destacar y podemos mencionar que tenemos que satisfacer lo que son las necesidades nutricionales, excepto lo que son las energéticas, porque a veces pues, damos más alimentación específicamente a los niños en cuanto a lo que son calorías vacías, que no va a aportar ningún nutriente, sino más bien va a afectar específicamente lo que es la ganancia de peso. Controlar lo que es la pérdida de peso de 1 a 2 kilos por mes para poder mantener una pérdida saludable y sostenible a través de lo que es el tiempo. No comprometer el desarrollo de la talla y preservar lo que es la masa muscular, que es un aspecto muy importante. Y hacer ejercicio físico según lo que es la edad del niño. En esta parte, pues, de hacer ejercicio físico, por lo menos alguna actividad que pueda permitir que el niño esté en constante movimiento. Evitar desajustes metabólicos, respetar gustos y preferencias del paciente, en este caso, pues lo que son los niños, y pues siempre darles opción a que ellos elijan cuáles son los alimentos que quieren comer, pero siempre guiándolos específicamente bajo una pauta sobre aquellos alimentos que puedan mejorar lo que es su calidad de vida. Minimizar lo que es el hambre, ¿verdad? Entonces respetar lo que son los diferentes tiempos de comida que se les vayan a planificar, evitar problemas psicológicos y lo que es la parte del rechazo social y muy importante mejorarles lo que es su calidad de vida. Entonces, si logramos aplicar todos estos objetivos nutricionales, obviamente podemos mantener y adecuar lo que es el estado de salud tanto en etapa de la niñez, adolescencia y una vez que ya entran a lo que es la etapa adulta. Para una correcta evaluación nutricional en este grupo de la población y según su condición, debemos de enfocar la atención a lo que es el ABCD específicamente, que es la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética. Entonces, estas van a ser las formas de evaluar y diagnosticar lo que es la obesidad infantil. Entonces, tenemos la parte de antropometría, la parte bioquímica, la parte clínica y la parte dietética. Entonces, si prestamos atención a estos aspectos, podemos procurar un mejor abordaje nutricional en este tipo de pacientes. Entonces vamos a ir abordando cada una de ellas. Tenemos la primera, que es la evaluación antropométrica. Entonces, para una correcta evaluación antropométrica debemos de considerar lo que es la edad del niño o la niña para su adecuado abordaje. Entonces, pues tenemos estas formas, ¿verdad? En los periodos recomendados para que la evaluación del crecimiento, si tenemos un niño que está entre 2 a 24 meses, se hace por trimestre. Si tiene de 2 a 6 años, se hace bianual, dos evaluaciones anuales. Y los instrumentos de medición que nosotros podemos utilizar para esta parte de antropometría, tenemos balanzas pediátricas para bebés, también tenemos cintas cefálicas, cintas para circunferencias menores y mayores y instrumentos de medición para ir verificando lo que es la talla conforme lo que es el crecimiento, por ejemplo, lo que es el tallímetro o lo que son los infantómetros. En la evaluación antropométrica, pues ya es importante, ¿verdad? El poder revisar lo que son las gráficas de evaluación para lo que es el peso para la edad, para poder ir monitoreando si el peso del niño va estando acorde a lo que es la edad y si detectamos algún problema, y pues obviamente poder dar ese abordaje nutricional para poder llegar a tener un peso adecuado y un peso saludable. Aquí tenemos la interpretación, ¿verdad? Lo que es el índice de peso para la edad. Acá para Costa Rica lo que se utiliza son las gráficas de evaluación dictadas por lo que es la Caja y el Ministerio de Salud de Costa Rica. Tenemos la interpretación para lo que es el índice del peso para la edad específicamente y pues matemáticamente lo vamos a trabajar por desviaciones estándar. Entonces si tenemos más de desviaciones estándar, entonces pues se indicaría como un peso alto. Y si tiene más o menor a tres desviaciones estándar, pues ya sería bajo
peso severo. Entonces, pues, se toma de referencia específicamente lo que es el peso y lo que es la edad del niño y ahí graficamos automáticamente, pues nos va a identificar en qué estadio se va a encontrar el niño o la niña de acuerdo a lo que es su peso. También tenemos lo que son las gráficas para lo que es la talla para la edad y lo que es el peso para la talla, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos va a ir diciendo es cómo va a ir dándose ese crecimiento en las diferentes etapas de la vida y si estamos monitoreando correctamente lo que es el niño. En la interpretación de las desviaciones estándar, en evaluación en niños y niñas, por ejemplo, en lo que es peso, edad y peso, talla, si tiene más de dos desviaciones estándar, pues lo catalogaríamos como sobrepeso. Y si tiene menos de dos desviaciones estándar, ya sería una desnutrición moderada. Y para lo que es la talla para la edad, entonces igual, si tiene más de dos desviaciones estándar, pues obviamente sal. Y si ya tiene menos de dos desviaciones estándar, pues ya tendría pues específicamente un retardo en su crecimiento. Entonces, pues todos estos son parámetros que podemos utilizar para poder catalogar y así evaluar específicamente lo que es el estado nutricional de un niño desde el punto de vista antropométrico. También tenemos gráficas de índice de masa corporal. Estas gráficas del índice de masa corporal, pues obviamente valoramos lo que es la talla y específicamente lo que es la edad y en años y meses del niño o la niña. Y esto evaluamos específicamente lo que es obesidad, lo que es sobrepeso, lo que hay presencia, si hay presencia de nutrición o de nutrición severa. Y obviamente, pues también en la parte de la talla, si tiene una talla muy alta, una talla adecuada, una talla baja o una talla severa. Entonces, estas son formas de nosotros poder abordar específicamente lo que es el índice de masa corporal, ¿verdad? Que no se utiliza la fórmula que todos conocemos para evaluar lo que son adultos, sino que en niños y adolescentes, pues tenemos que dar ese seguimiento y verificar que estén acordes para poder tomar entonces las medidas necesarias para poder controlar lo que es su peso. Y en los escolares y adolescentes, pues obviamente se utilizan estas gráficas y abarca desde los 5 hasta los 19 años de edad. En la evaluación bioquímica es otro aspecto importante, ¿verdad? Aunque se pueden practicar diversas estimaciones bioquímicas de importancia, se ha demostrado que las más útiles son el hematocrito, la hemoglobina y lo que es el recuento de linfocitos, ya que esto nos va a decir adecuadamente cómo se encuentra el estado nutricional del niño y si hay presencia o no de algún tipo de infección o si hay presencia o no de algún tipo de anemia. Entonces, cómo poder abarcar específicamente esos trastornos para mejorar específicamente lo que es el crecimiento del niño. Se recomienda utilizarlos cuando es difícil el diagnóstico del estado nutricional y no en los casos en los que se presentan situaciones claras de desnutrición severa, a no ser que sean útiles para poder determinar alguna terapia especial. Entonces también estos son otros instrumentos que podemos utilizar o ciertos análisis bioquímicos o exámenes de sangre para poder monitorear cómo se encuentra específicamente el niño y la evolución que va teniendo a lo largo del ciclo de la vida. En la parte del examen físico también es bastante importante, ya que el examen físico nos va a dar esos signos y síntomas clínicos si hay presencia de algún tipo de nutrición o algún tipo de deficiencia, porque recordemos que las deficiencias no solamente se presentan en niños con bajo peso, sino también se puede presentar en niños que tengan un peso bastante alto. Entonces, en el examen físico siempre es importante lo que es la historia médica, revisar lo que son antecedentes patológicos personales, si el niño sufre de algún trastorno, si sufre de asma, si es diabético, etcétera. Entonces ahí es donde se indaga y ver también si existe algún tipo de alergia o no. Antecedentes patológicos familiares, ver cómo se encuentra el historial clínico de la familia, si hay presencias de obesidad, si hay presencias de diabetes, si hay presencias de hipertensión, de hipertrigliceridemias, si hay presencias de cáncer. Entonces todo eso también va a afectar específicamente lo que es el abordaje nutricional del niño. ¿Cómo está su función gastrointestinal? Si hay algún síntoma de intolerancia, alergia, etcétera. Entonces, ver cómo poder abordar esto. Si hay cambios en el apetito, ¿verdad? Si se detectan deficiencias o problemas en cuanto a lo que es el apetito, porque tal vez los niños se aferran y no quieren comer ciertos alimentos, entonces pues hay que crear toda una pauta nutricional para ir haciendo esa introducción de alimentos y no decir si un alimento es malo o bueno, sino pues aprovechar que ellos empiecen a darle, digamos, como ese gusto a lo que es la alimentación. Y en el tema de alergias alimentarias, pues obviamente se dan nuevos alimentos que pueden causar alergias, entonces pues, lo importante también es ir monitoreando si el niño come algún alimento que tanto lo tolera o que tanto le puede caer mal y cómo se puede mejorar y cómo se puede actuar específicamente en este tema para reducir al máximo lo que es la parte de alergias alimentarias.
En la parte de la evaluación dietética, ¿verdad? Que es una evaluación cual y cuantitativa, aquí podemos aplicar lo que son recordatorios de 24 horas, frecuencias de consumo o registros diarios, que esto lo que nos va a decir es cuál es el comportamiento que está teniendo el niño con respecto a lo que es la alimentación y cómo podemos nosotros guiar a lo que son los padres de familia o encargados para que ellos también nos ayuden a llevar ese registro y saber qué es lo que está comiendo el niño actualmente, ¿verdad? El rol acá más importante es el apoyo de los padres de familia o los cuidadores, que son los que van a guiar también al niño y ver qué está comiendo y qué no está comiendo y cómo nosotros podemos abordar específicamente y cómo podemos hacer para tener una mejor alimentación y generar esas pautas y esas guías que vayan a beneficiar lo que es el estado de salud en esta etapa de la vida. Luego, aspectos a considerar en lo que es el manejo nutricional, ¿verdad? Siempre es importante cuantificar y ver cuántas comidas realiza el niño al día, ¿verdad? Si está comiendo bien, si no está comiendo bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar ese aspecto? ¿Cuánto come en cada comida? Si come poco, si come mucho, si está comiendo mucho, entonces, ¿cómo empezar a medir esas porciones o ir monitoreando cuánto es lo que el niño debería de comer? ¿Cuál es la consistencia de la comida, ¿verdad? Si son alimentos ultraprocesados, si son alimentos blandos, si son alimentos que tengan un alto valor calórico. Entonces, pues todo eso siempre es importante que el padre dé lo que es ese acompañamiento. ¿Qué grupos de alimentos se incluyen? Si el niño está cumpliendo con todo lo que nos dicen las recomendaciones dietéticas diarias, que sea un plato balanceado, variado, que tenga todos los colores para que aporte todos los nutrientes. Entonces, sí es importante monitorear y ver si el niño está comiendo frutas, si está comiendo vegetales, si está comiendo una adecuada cantidad de proteínas, si está consumiendo una cantidad adecuada de carbohidratos, ¿verdad? Para poder llegar y tener ese balance que sabemos que eso nos va a aportar vitaminas, minerales, que me va a aportar los nutrientes que necesita para un adecuado crecimiento y desarrollo. Quienes participan en la alimentación del niño, ¿verdad? Involucrar lo que es el grupo familiar y que todos, o que el niño sienta, digamos, ese apoyo específicamente en cuanto a lo que es la alimentación. Si se toma algún suplemento de vitaminas o minerales, porque tal vez nos está llegando lo que es el requerimiento, entonces pues eso también es importante valorar y monitorear cuál es el suplemento que se está brindando y cómo es la alimentación durante la enfermedad, ¿verdad? Puede ser que el niño o la niña está pasando por un periodo inflamatorio o está pasando por, ejemplo, alguna gripe o alguna afección, entonces pues en ese momento el niño deja de comer, entonces dar ese seguimiento, ¿verdad? Y siempre estar pendientes de qué es lo que está pasando y pues obviamente con nuestros niños hoy en día y cómo ir dando esas pautas para mejorar específicamente lo que es su estado de nutrición. ¿Y cuáles son esas recomendaciones nutricionales para lo que es la obesidad infantil? Importante, conforme avanza la edad, hacer combinación de texturas en una misma comida, ¿verdad? Alimentos blandos de fácil consumo con alimentos crujientes para reforzar lo que es la masticación, establecer meriendas con bajo contenido de azúcares y grasas para no interferir con el apetito de la comida principal. Una regla general del tamaño de la ración es una cucharada del alimento por año de edad, ¿verdad? Eso es importante, ir midiendo esa cantidad de alimento y porciones para poder saber cuál es el requerimiento que el niño necesita sin afectar específicamente lo que es el requerimiento calórico para que empiecen a aumentar de peso. Es mejor dar al niño una ración pequeña y permitirle pedir más, ¿verdad? Que servir raciones grandes y que eso vaya a generar el desperdicio o que él, por culpabilidad, se va a terminar comiendo todo lo que hay en el plato. Entonces, lo importante siempre es midiendo esas porciones y si el niño quiere comer más, entonces pues se le brinda esa opción. Los padres deben de responder de manera adecuada a las señales de hambre y saciedad del niño y no restringir de manera estricta los alimentos chatarra o ultraprocesados a tal grado que se vuelvan aún más deseables para el niño, ¿verdad? Entonces no premiarlos por si sacan buenas notas o se portó bien, le vamos a dar un postre, etcétera, sino que el niño tenga como esa opción de poder escoger y saber qué es lo que más se ajusta y se adapta y pues obviamente a lo que es su recomendación, porque si nos volvemos totalmente restrictivos, pues obviamente ellos por fuera van a ir a algún súper o a alguna pulpería, etcétera, a comprar este tipo de alimentos. Entonces, lo ideal siempre es pues dar ese acompañamiento y no ser tan restrictivos. Y ya para finalizar, pues muy importante, realizar actividades al aire libre y promover actividad física. Entonces, si nosotros logramos monitorear y mantener todas estas recomendaciones, entonces vamos a mejorar lo que es la calidad de vida del niño en problemas de obesidad o sobrepeso. Entonces, para mí fue un gusto y acá está lo que son las referencias bibliográficas por si las quieren revisar. Con esto me despido y que tengan un lindo día. Saludos.